Médicos, ¿qué tal? Continuamos con ginecología en esta actualización para el ENAR 2023 con las adiciones a las guías de práctica clínica en los años 2021 y 2022. Esa es una clase corta, pues es un complemento a las que ya tenemos realmente. Entonces, vamos a comenzar. Donde tenemos IBU en el embarazo en su actualización 2022, que prácticamente es la razón por la que hicimos esta actualización. Hay que tener muy en cuenta todo lo que nos va a referir la GPC. Entonces, lo primero son las definiciones y te las tienes que saber sí o sí, una por una. Entonces, la infección del tracto urinario se va a definir como la presencia de microorganismos patógenos en cualquier parte del tracto urinario y esto va a incluir riñones, uréteres, vejiga o uretra. Después tenemos la bacteriuria asintomática, en la cual nos menciona la GPC que en todo individuo sin síntomas del tracto urinario, cuando obtenemos una muestra de orina a chorro medio, muy importante esto de chorro medio, que muestra un crecimiento bacteriano mayor a 105 unidades formadoras de colonias por mililitro. Esto en dos muestras consecutivas en mujeres, que es lo que nos tiene al caso, pero por si te lo preguntan también, una sola muestra en hombres. Y vemos que si en una muestra característica, o sea, con mal olor, que está muy concentrada, el crecimiento bacteriano puede ser de solo 102, pero esto es más que suficiente para que sea una verdadera bacteriuria, tanto en hombres como en mujeres. Y finalmente, una cistitis aguda va a ser aquella en la que tenemos una bacteriuria significativa asociada a invasión de la mucosa vesical. Esto puede incluir síntomas como disuria, urgencia y frecuencia urinaria, a lo cual se puede agregar dolor suprapúbico. Muy importante la epidemiología, que cambia un poquito respecto a las GPCs anteriores. Vemos que la infección del tracto urinario son las infecciones más frecuentes en el embarazo y que la bacteriuria sintomática se va a presentar en un 2 al 10% de las mujeres embarazadas. Dato importantísimo que siempre te ponen en simuladores. Recuerda que la cistitis se va a presentar en el 1 hasta el 2% de las gestantes y la pielonefritis va a tener una incidencia inferior al 1%. La etiología sigue siendo la misma, Escherichia coli, aquí ya le aumentan, porque antes era 80%, ahora lo refieren como 86%. El segundo agente más frecuente, Staphylococcus apophyticus, el tercero, Klebsiella, el cuarto, Enterobacter y el quinto, Proteus. Los factores de riesgo son muy importantes para el caso clínico. Vemos que los más importantes son esquema previo de antimicrobianos, hospitalizaciones, caracteres urinarios, así como infección previa. Y lo más importante, que se pueden asociar a microorganismos productores de beta-lactamasa, muy importante. También se sugiere considerar los 3 meses previos como un periodo de tiempo válido para antecedentes de uso de microbianos. Entonces no vale eso de que, una semana hospitalizada y ya, no tiene riesgo, ni siquiera un mes. 3 meses previos de que le hayas dado su ceftriaxona por la razón que tú quieras, es un factor de riesgo para infección de vías urinarias en el embarazo. Finalmente, la GPC nos recuerda otra vez que no hay evidencia para recomendar el consumo de arándano, probióticos o lisados bacterianos para prevenir infecciones del tracto urinario, pregunta que ha salido recientemente en simuladores. En cuanto a la profilaxis, eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Se sugiere profilaxis farmacológica en mujeres embarazadas que tengan alto riesgo de infección del tracto urinario con una infección del tracto urinario recurrente, que si recuerdas de la clase de uro, pues son 3 infecciones recurrentes demostradas por urocultivo positivo en menos de un año. También en aquellas que tengan catéter doble J o sonda urinaria permanente. También se sugiere en mujeres que tengan malformaciones uroginecológicas, litiasis renoureteral o con antecedente de cateterismo urinario. Todas estas son indicaciones de profilaxis. Y si tú te preguntas, bueno, ¿y con qué lo voy a hacer? La GPC te dice que el primer tratamiento de elección para profilaxis, y eso es muy importante porque difiere del tratamiento inicial, cuando ya tienes una infección confirmada, la profilaxis es con nitrofurantoína en pacientes con alto riesgo de infección del tracto urinario. Si no puedes utilizar nitrofurantoína, de segunda línea tienes fosfomicina o amoxicilina. En cuanto al diagnóstico, tal cual nos decían desde antes, se recomienda realizar el tamizaje de bacteriuria asintomática en la primera consulta prenatal. Eso sigue igual, pero sí cambia cómo lo hacemos ahora. Se recomienda realizar tamizaje de bacteriuria asintomática por urocultivo en mujeres embarazadas. Ya es por urocultivo, forzosamente, ya no aplica la tira.
Entonces, se recomienda realizar urocultivo para confirmar el diagnóstico de IPU en embarazadas con síntomas. Y ese es el punto de corte que te tienes que tatuar, aprender, anotar en tu post-it, en tu pared, en donde tú quieras. Tienes que recordar que va a ser confirmatorio cuando tienes 100,000 unidades formadoras de colonias por chorro medio, que no viene aquí, pero es por chorro medio, de un solo microorganismo. Si tienes dos o más, es polimicrobiano, contaminado y te tiene que repetir la muestra. Cuando no tienes el urocultivo, se puede realizar tamizaje con tinción de Gram. Y de última línea va a ser con tira reactiva. Entonces recuerda, primero urocultivo, segundo tinción de Gram, tercero va a ser con tira reactiva. En cuanto al tratamiento, lo que más nos recomienda la GPC es dirigir el tratamiento en mujeres con cistitis con base en el resultado del urocultivo, de ahí la necesidad de realizar ahora esto con el antibiograma correspondiente. Pero si estás en tu unidad familiar, si no cuentas con un urocultivo y un antibiograma, entonces te recomiendan utilizar de tratamiento empírico fosfomicina. Entonces acuérdate, de primera línea como profilaxis es nitrofurantoína, pero de tratamiento de primera línea es fosfomicina y de segunda línea nitrofurantoína, como viene aquí, porque el riesgo únicamente es menor en el segundo trimestre. Ahorita vamos a ver el cuadro de medicamentos que nos marca la GPC. Y finalmente, como seguimiento, sí se sugiere realizar urocultivo al concluir el tratamiento en bacteriuria asintomática en mujeres embarazadas, obviamente por el riesgo de que afecte al producto. Aquí tenemos nuestros pequeños algoritmos de la GPC, que ya vienen un poquito más sintetizados. Aquí tenemos una embarazada que acude a su primera consulta prenatal. Si ya tiene datos de pielonefritis o datos de alarma, como fiebre, intolerancia a la vía oral, cosas así, pues entonces directo a urgencias. Si tiene síntomas de infección del tracto urinario inferior, ¿no? Ya saben, disuria, poliaquiuria, fiebre, tenesmo, bla, bla, bla. Entonces hay que ver si tenemos urocultivo o no. Si tenemos urocultivo, entonces lo realizamos. Si sale positivo, vamos a ver si tiene bacteriuria sintomática. Si no la tiene, continuamos con el control prenatal normal. Si sí la tiene, entonces tratamiento dirigido y urocultivo de control. Si posterior al urocultivo tiene bacteriuria asintomática, se va a segundo nivel de tensión para que le den un tratamiento más adecuado. Si ya no tiene la bacteriuria, pues continuamos con el control prenatal. Si no hay urocultivo disponible, en caso de que no cuente con síntomas del tracto urinario inferior, referencia para toma de urocultivo a segundo nivel, si es que contamos con el recurso, que en teoría sí lo deberíamos de contar, y es lo que tú tienes que responder en tu examen. Ya si en el servicio desgraciadamente no es el caso, pues ni modo. Ahora, si sí tenemos síntomas del tracto urinario inferior, pues vamos a dar el tratamiento empírico. Ya quedamos, fosfomicina. Urocultivo disponible en menos de 24 horas. Sí, entonces realizamos urocultivo y tratamiento dirigido. Si no, pues continuamos con el tratamiento empírico. Si hay mejoría de los síntomas, entonces ya continuamos con nuestro control prenatal. Si por el contrario no hay mejoría de los síntomas, entonces realizamos urocultivo y tratamiento dirigido en caso de que no lo hayamos podido realizar. Si no funcionó, a pesar de que ya tenemos el urocultivo y el tratamiento dirigido, pues a segundo nivel para que le hagan otro y le puedan dar un medicamento de mayor espectro. Ahora, en cuanto al tratamiento antimicrobiano con infección del tracto urinaria baja, que sería lo que encontraríamos en nuestro segundo o tercer nivel, entonces, ya que tenemos un resultado del urocultivo disponible, le vamos a dar un tratamiento basado en susceptibilidad por antibiograma, obviamente valorando el potencial teratogénico y los antecedentes de alergia de la paciente. Vean cómo no te dice nada en específico, solo que le des esto. Sí, tenemos factores de riesgo para microorganismos productores de beta-lactamasa de espectro ampliado o BLE. Entonces, vamos a dar nitrofurantoína, fosfomicina y, de última línea, ertapenem. Ertapenem como última línea, obviamente valorando la resistencia a antimicrobianos. Si por el contrario no tenemos riesgo de BLE, pues podemos dar beta-lactámicos, que aquí nos recomienda cefalosporinas, o si no, trimetrompin, sulfametoxazol. Este es el cuadro de medicamentos que realmente sí nos recomienda la GPC, donde nos marca la nitrofurantoína y la fosfomicina como categoría B en el embarazo. Este cuadro lo colocamos por una razón, los comentarios. Miren, por ejemplo, aquí en la nitrofurantoína, recomienda evitarla en el primer trimestre si hay otro antimicrobiano efectivo y seguro disponible, como fosfomicina.
Y también se recomienda evitar cerca del término del embarazo, pues puede provocar anemia hemolítica e ictericia neonatal. Datos súper importantes de la nitrofurantoína. En cuanto a la fosfomicina, este es el más seguro en el embarazo y como tal, vemos que no hay efectos fetales adversos. Después viene el trimestoprim sulfamethoxazol, que es incluso categoría C, y te recomiendo evitarlo en el primer y tercer trimestre del embarazo. ¿Por qué? Pues recuerda que el trimestoprim es antagonista del ácido fólico, y por lo tanto en el primer trimestre puede generar malformaciones, mientras que el sulfamethoxazol se debe evitar cerca del tercer trimestre, pues puede provocar kernicterus. El ertapenem, como tal, es categoría B, no hay efectos adversos en el embarazo, sin embargo, es antibiótico que, si bien se puede dar intramuscular, en teoría es de administración intrahospitalaria. Y la ceftriaxona también es segura en el embarazo y también es intramuscular, pero pues ya son tratamientos que escapan de la vía oral y por lo tanto deberían ser eh, únicamente prescritos tras un antibiograma. Después tenemos la actualización en cuanto a la anticoncepción. Muy importante también. Aquí nos dice que la planificación familiar se puede definir como un conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones que se brindarán a la población mediante consejería, educación en salud, así como métodos anticonceptivos para que las personas puedan ejercer su derecho a decidir libre y responsablemente el tener hijos, así como el número y el momento adecuado para tenerlos. Muy, muy importante la anticoncepción entonces. En cuanto a la epidemiología, datos muy importantes que los menciona la GPC que pueden ser preguntados. Cuando el intervalo entre los nacimientos es inferior a 2 años, la tasa de mortalidad perinatal es de hasta un 45% mayor que cuando este intervalo es de 2 a 3 años y un 60% mayor si este es de 4 años o más. Por lo tanto, la GPC, así por abajito de la mano, si bien nos dice que podemos hacerlo cuando queramos, nos lo recomienda por lo menos con un periodo de separación de 2 a 3 años mínimo. Y si pueden ser 4 o más, mejor. Y México registra una prevalencia de uso de anticonceptivos del 75% en el total de mujeres sexualmente activas. Muy buenos números. Ahora, la GPC nos hace algo interesante, que es el Quick Starting, en donde nos menciona que la anticoncepción de inicio rápido va a reducir el riesgo de embarazo, pues acorta el tiempo de espera para el comienzo de un método anticonceptivo, sobre todo en mujeres que son irregulares o que ya tomaron pastillas anticonceptivas de emergencia. Entonces, ya la GPC te recomienda que sí hagas una anticoncepción de inicio rápido. Y también te da otras ventajas como que evita que olviden las instrucciones para el uso correcto del método anticonceptivo, que exista ansiedad por esperar el inicio del método y que por lo tanto elijan uno que no sea tan adecuado de acuerdo a sus características. En cuanto a la elección del método, nos menciona la GPC que el dispositivo intrauterino, el DIU, sigue siendo el método de anticoncepción de inicio rápido más efectivo y puede emplearse como método de inicio rápido. Pero también nos marca otros, ¿no? Por ejemplo, los anticonceptivos hormonales orales y el implante subdérmico, se pueden utilizar si se desea no prolongar más el comienzo de la anticoncepción y también es rápido. También hay unas notas importantes que te pueden preguntar en tus casos clínicos. Nos dice que después de la anticoncepción de emergencia con levonorgestrel, se puede iniciar de forma inmediata la anticoncepción hormonal. O sea, a pesar de que tú des tu dosis elevada de levonorgestrel, puedes iniciar tus anticonceptivos orales. Pero, por ejemplo, aquí sí nos hace énfasis en que cuando utilizamos acetato de ulipristal, tienen que esperar 5 días antes del inicio rápido de la anticoncepción hormonal. Y muy importante, se requieren precauciones anticonceptivas adicionales como de barrera o incluso la abstinencia hasta que el método de anticonceptivo de inicio rápido sea efectivo. Entonces, mucho cuidado. El que ya estés tomando anticonceptivos hormonales orales o el que ya lo hayas indicado, no quiere decir que ya inmediatamente estés fuera de riesgo de tener un embarazo no planeado, a menos que ese sí. Entonces, en las recomendaciones incluso nos dice que la inserción inmediata del DIU 10 minutos después de la expulsión de la placenta a 48 horas se asocia con tasa de continuidad más alta en comparación con inserción 6 semanas después del evento obstétrico. O sea, prácticamente te dice que el DIU lo tienes que colocar el mejor momento para colocarlo es entre los 10 minutos después de que se expulsó la placenta hasta 48 horas después. Y dato muy importante que nos menciona la GPC, que es de lógica, pero pues también ya lo marca en caso de que tuviéramos prejuicio. Es éticamente permisible realizar OTB en mujeres nulíparas y mujeres jóvenes que no deseen tener hijos. Entonces, pues ya no aplica eso de que
el médico tiene la facultad de decidir si una mujer puede o no tener o debería tener hijos. Ya nos dice que incluso si es no joven o si es nulípara, se puede solicitar una OTB. Aunque claro, abajito te dice que se requiere el consentimiento informado, explicar beneficios, riesgos, complicaciones a largo, a corto y mediano plazo, así como potencial de reversibilidad, que está perfectamente bien, eso significa un consentimiento informado. En cuanto a la emergencia, nos marca dos. El DIU de cobre, que se puede insertar durante las 120 horas posteriores de haber mantenido relaciones coitales sin protección o haberse producido un fallo del anticonceptivo utilizado. Esas 120 horas son los 5 días que nos mencionaba la GPC de anticoncepción anteriormente. Y también nos hace una pequeña notita en que la anticoncepción de emergencia con levonorgestrel puede ser menos eficaz en mujeres que tengan un IMC de más de 25 y que el acetato de ulipristal puede ser menos eficaz en mujeres con IMC mayor a 35. Datos que sí son muy importantes, que son preguntas de elevadísima dificultad, pero bueno, pues en caso de que te las pregunten, aquí las tienes, ¿no? Si no te las sabes, no pasa nada. Y finalmente, vamos a revisar el cuadro de generalidades de métodos anticonceptivos, sobre todo para los de emergencia. Aquí nos dice que la píldora anticonceptiva con levonorgestrel se tiene que dar o una tableta de 1.5 dosis única o dos tabletas de 0.75 separadas por 12 horas. El mecanismo de acción es que inhibe o retrasa la ovulación mediante supresión de la hormona luteinizante. Y la eficacia y seguridad es 1 por cada 100 mujeres. O sea, va a fallar en 1 de cada 100 o tiene efectividad de 99%. Lo mismo con el acetato de ulipristal, que es un comprimido de 30 miligramos. En cuanto al DIU de cobre, ya sea como método normal de inicio rápido o como de emergencia, vemos que la sustancia activa pues es únicamente cobre y vemos que su mecanismo de acción es que va a alterar el moco cervical e inhibe la penetración espermática, así como una reacción inflamatoria en el endometrio. Vemos que su eficacia es menos de un embarazo por cada 100 mujeres cuando se inserta las 120 horas posteriores a las relaciones sexuales no protegidas. Entonces, su eficacia y seguridad es mayor al 99%. Ese es 99, levonorgestrel, y el DIU de cobre, pues más. ¿Cuánto? 99.9% quizá, pero es más. Y finalmente, el DIU medicado con levonorgestrel, pues puede evitar que los espermatozoides fertilicen el óvulo al producir cambios en el método cervical. Y también tiene una eficacia de más del 99%, pues tiene tasa de fallo menor a un embarazo por cada 100 mujeres cuando se utiliza diulibonogestrel, pero esto solo durante el primer año. Es como la diferencia. Entonces, prácticamente te dice que sí, lo mejor es el DIU de cobre. Sin embargo, pues el levonorgestrel tendrá otras indicaciones que pueden ser para mayor comodidad en la mujer. Aquí tenemos nuestros algoritmos que están un poquito grandes para la GPC. Prácticamente nos habla de las opciones de tratamiento. Entonces, si acude una mujer en edad fértil, pues va a ser atendida por un profesional de la salud, donde se realice historia clínica, valoración y consejería sobre métodos anticonceptivos. Si hay que ver si aún con todo esto acepta métodos. Si no lo acepta, pues se continúa con consejería. Si sí lo acepta, entonces le vamos a proporcionar opciones de asesoría. Tenemos, por ejemplo, hormonales combinados, que pueden ser anticonceptivos orales, inyectables, parches o el anillo vaginal. Se puede utilizar progestágeno solo, se pueden utilizar dispositivos intrauterinos, métodos de barrera como condón masculino o femenino, espermicidas, diafragma o capuchón cervical. Se pueden utilizar métodos basados en el conocimiento de la fertilidad, todavía los recomienda la GPC, sin embargo recuerden que estos son como los menos eficaces y pues no los recomendamos tanto, pero bueno, pueden ser basados en los síntomas, en la temperatura, en la ovulación, en el calendario sintotérmico, de días fijos, de lactancia y amenorrea. Pero mucho cuidado porque esos como tal no están muy indicados. Tenemos el de emergencia, que ahorita tenemos su propio algoritmo, y tenemos los métodos quirúrgicos como vasectomía, o si no, la oclusión tubaria bilateral o TB para los amigos, ¿no? Entonces, en caso de que requiramos anticoncepción de emergencia, pues tenemos el caso de una mujer que acude solicitando anticonceptivo de emergencia. Entonces, uno, historia clínica, métodos disponibles y consejería y eficacia sobre la utilización. Entonces, lo primero, tomar en cuenta criterios de elegibilidad, ¿no? Para ver si está o no en ventana. Sospechamos de embarazo,
Si lo descartamos, entonces consejería sobre eficacia y utilización de los métodos disponibles y nos marca los tres que vimos en la tablita anterior: diucobre, levonorgestrel y acetato de ulipristal. Si no acepta el método, bueno, pues entonces orientación para que tome una mejor decisión. O sea, pues por abajito de la mano, que le digas que sí o que la convenzas. Pero si no, pues ni modo, ¿no? Entonces únicamente consejería y seguimiento. Y si te dice que acepta el método, pues entonces ya puedes darle levonorgestrel, acetato de ulipristal, progestágeno solo, anticonceptivos combinados con estrógeno y progestágeno, o si no, el mejor, DIU con cobre. Si de sospecha de embarazo, entonces lo primero que vamos a hacer es realizar una prueba con gonadotropina crónica humana. Lo más probable es que nos hagan un PIE, ¿no? Una prueba inmunológica de embarazo. Si es positiva, bueno, atención y seguimiento pertinente. Y si es negativa, pues brindamos información sobre los métodos disponibles. Último tema que revisamos en esta actualización es sobre el diagnóstico y tratamiento de los tumores anexiales. La definición son tumoraciones sólidas o quísticas que se originan en los anexos o en estructuras anatómicas que son vecinas al útero. Hay factores de riesgo muy importantes que siempre te preguntan en los exámenes: antecedente familiar de cáncer de ovario, endometrio, mama, colon o recto; antecedente personal de cáncer gastrointestinal, mama, hepatobiliar o ginecológico; y también endometriosis o infertilidad. Yo creo que ese es como el más que siempre te preguntan, a pesar de que no es el principal, pero pues siempre te van a decir ese de endometriosis e infertilidad. En cuanto a la epidemiología, vemos que la incidencia de cáncer de ovario en pacientes sin antecedentes familiares del mismo es 1 en 70, o sea, 1.4%. Pero cuando tenemos este antecedente en familiares de primer grado, el riesgo va a ser hasta 4 veces mayor. Y muy importante, que siempre te la van a preguntar, se encuentran frecuentemente mutaciones del gen BRCA1. Aquí nos marca incluso la probabilidad, que no viene en la GPS de cáncer de mama porque no es actualizado, pero bueno, con este BRCA1 tenemos una probabilidad del 85% de desarrollar cáncer de mama y un 45% de desarrollar cáncer de ovario. Aquí es muy importante, médicos, incluso tenemos una sección aparte donde tenemos que revisar imágenes de ultrasonido, imágenes de TAC, imágenes macroscópicas, para que en caso de que te lo pongan en tu simulador o en tu examen, puedas identificar adecuadamente las patologías, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un endometrioma que pues es obvio, no, muy grande, esta masa sólida de bordes regulares, es hipercoica, pues bueno, ¿no? Pues nada más que decir con este endometrioma. Y del otro lado, pues este quiste dermoide que se observa acá, ¿no? En cuanto al abordaje inicial, la GPC nos recomienda realizar ultrasonido transvaginal en pacientes con tumor pélvico cuando la paciente ya inició vida sexual activa. Muy importante. O sea, de primera línea sí es esto, pero obviamente le tienes que preguntar si ya tiene vida sexual activa. Luego, se sugiere realizar tomografía abdominopélvica en pacientes con tumor de localización extrapélvica, muy importante. Y lo que les comentaba, se sugiere realizar un ultrasonido pélvico en pacientes núbiles con tumor pélvico. Y la GPC nos recomienda realizar o seguir este tipo de tumores por medio de las reglas de la IOTA, que eso nos queda mucho mejor que el que viene en la GPC, por eso no lo copié, donde nos marca que tenemos los valores con B y con M. Los valores que se refieren a la letra B son B1, unilocular; B2, componente sólido con diámetro máximo de menos de 7 milímetros; B3, con presencia de sombra acústica, que es esta que se ve acá; B4, cuando tenemos un tumor multilocular, que este es un lóculo y este es el otro, con bordes regulares y un diámetro menor de 100 milímetros; y B5, captación de Doppler ausente o mínima. Como ven acá, ¿no? Pues el Doppler está bien chiquito. Cuando tenemos la letra M, estos ya no son tan benignos. Aquí tenemos, por ejemplo, M1, un tumor sólido, que es esto que se ve acá, por eso se ve hipercoico y es irregular completamente. M2, cuando tenemos presencia de ascitis al lado del tumor, que es este líquido libre que se ve acá, estas imágenes que son hipocoicas. M3, cuando tenemos mínimo 4 estructuras papilares, que son estas de aquí que son chiquitas. M4, tumor irregular multilocular sólido con diámetro máximo mayor a 100 milímetros. Y 5, cuando tenemos captación de Doppler intensa. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Pacientes benigno y maligno. Entonces, no se ha preguntado, pero bueno, ya viene la GPC, por eso lo colocamos aquí.
En cuanto a los marcadores tumorales, la GPC prefiere realizar marcadores tumorales en pacientes con tumor ovárico y sospecha de malignidad por ultrasonido, que son esos que tienes acá. Sugiere realizar marcadores tumorales como lactato deshidrogenasa, gonadotropina crónica humana y alfa-fetoproteína en pacientes jóvenes, de mayores de 30 años, con tumor ovárico y sospecha de malignidad por ultrasonido. En cuanto a los marcadores HE4 y CA125, se recomiendan en pacientes a partir de la cuarta década de la vida, o sea, antes de los 30 años de HL, gonadotropina crónica humana y alfa-fetoproteína, y cuando ya tienen más de 40, CA125 y HE4, con tumor ovárico y sospecha de malignidad por ultrasonido. En cuanto al tratamiento, es más que obvio, pero bueno, hay que colocarlo, ¿no? Se recomienda elegir el abordaje quirúrgico en pacientes con tumor anexial benigno, de acuerdo con las características clínicas de la paciente, la experiencia del cirujano y los recursos con los que éste cuente. Muy importante, que por eso tú, MIP, siempre llevabas la muestra patología, se recomienda realizar estudio transoperatorio en todos los casos de tumores anexiales. ¿Por qué? Pues para saber si vas a hacer una resección en bloque o no. Y se recomienda realizar abordaje laparoscópico en pacientes con tumores anexiales durante el embarazo, acorde a las características clínicas del tumor, la conducta biológica del embarazo y la edad gestacional. O sea, si puedes, mejor laparoscopia. En cuanto al algoritmo, está muy sencillo, ¿no? Mujer con tumor anexial, historia clínica y examen físico completo, ultrasonido pélvico y o transvaginal, estudio con biometrimática, gonadotropina crónica como una fracción beta, glucosa, urea, creatinina y tiempos de coagulación. Después, marcadores tumorales acorde a las características clínicas y grupo etario, que recuérdate otra vez. En menores de 30 años, DHL, gonadotropina crónica humana y alfa-fetoproteína, y en mayores de la cuarta década de la vida, CA125 y HE4. Sospecha de malignidad, sí, referencia a oncología quirúrgica. Fin del caso. No hay malignidad, hay que valorar tratamiento quirúrgico. Si sí, se va a gineco-onco o oncología quirúrgica. Y si no, seguimiento con ultrasonido a las 8 a 12 semanas y posteriormente anual si no hay sospecha de malignidad, únicamente para ver si creció o no. Esas son algunas imágenes de la GPC. Aquí tenemos tumores mixtos, sólidos quísticos, que se pueden observar por tomografía, que son todos estos, es este, son estos, ¿no? Que se ven pues, totalmente, bueno, pues ahí se ve la imagen quística, ¿no? Y aquí tenemos un carcinoma seroso, como ven, en estadio avanzado, bordes irregulares, que está sangrando, que incluso sí condicionaba, ¿no? Una parte o un aumento importante de del, del perímetro abdominal. Aquí tenemos un hematocolpos, donde se hace una punción para confirmar el diagnóstico, ¿no? Hematocolpos, que pues ya te habla de sangrado, ¿no? En la cavidad uterina. Y finalmente, un cuerpo extraño enquistado, simulando un tumor pélvico abdominal. Obviamente, esto se va a patología y hasta ese momento sabremos realmente qué está pasando. Pero bueno, estas 4 imágenes son directamente extraídas de la GPC, entonces para tomarlas en cuenta. Y listo, médicos, eso es todo por nuestra tercera parte en cuanto a la sección de ginecología, la actualización de las guías de práctica clínica en los últimos 2 años. Muchas gracias por apoyarnos en el proyecto. Ya estamos en nuestra página web también, donde tenemos la mayor posibilidad de hacer cosas que en Patreon no teníamos. De todas formas, en Patreon se seguirán subiendo esas clases, los resúmenes y las presentaciones, además de uno que otro simulador. Nada más que agregar, médicos. Muchas gracias. Síganse preparando y cualquier cosa, aquí estamos.